Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Gómez para los que no me conocen y soy profesor de inglés. En esta ocasión quiero hablarles del simple present o del presente simple. Si al final te gusta este video, dale like y si le vas a dar like, también dale suscribirse. Así me ayudas con mi contenido. Muchas gracias. ¿Qué es el presente simple? El presente simple es la forma básica y se utiliza el infinitivo para los sujetos, excepto para la tercera persona en singular, que en este caso la tercera persona es he, she, it, y se le debe de añadir una S al final del verbo cuando hablamos de la tercera persona. Cuando decimos que se utiliza, en la forma básica se utiliza el infinitivo es el verbo tal cual, como por ejemplo cuando se pone entre paréntesis en una oración, se pone el verbo, por ejemplo, go, que es go, esa es la forma infinitiva, o walk, por ejemplo, ¿qué más? Drink, esa es la forma infinitiva del verbo, o sea que no está conjugada. Entonces, al no estar conjugada y cuando estamos hablando del presente simple, pues al conjugarlo, y si estamos hablando de la tercera persona que es he, she o it, la tercera persona del singular, entonces es importante que debemos recordar que a ese verbo debo de agregarle algo y en este caso le vamos a agregar una S al final del verbo. El presente simple es el más utilizado. Es fácil, pero sí hay que ponerle un poquito de atención para que sea así, el más utilizado y el más fácil. Se compone de un sujeto, de un verbo y de un complemento. Decíamos que el sujeto son en inglés I, you, he, she, it, you, we y they. Ese es el sujeto. El verbo siempre va a ir acompañado de un sujeto. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando hablamos de he, de she o de it, entonces yo debo de preocuparme de hacer algo con ese verbo. En este caso, hasta el momento, lo que vemos es que hay que agregarle una S al verbo. En ese caso, ¿verdad? Con los otros sujetos, como son I, you, we y they, yo no me tengo que preocupar de nada. Yo no tengo que hacerle nada al verbo. Solo cuando hablo de la tercera persona del singular, y en este caso es he, she o it. Aquí tenemos un ejemplo de una oración que no debo de agregarle nada, no debo preocuparme de nada, porque estoy hablando de la primera persona del singular, que en este caso es I, que es yo. Aquí lo vemos, ¿verdad? En este caso es I. Entonces aquí tenemos donde dice I like, que ese es el verbo. El verbo lo voy a dejar en la forma infinitiva. Y después, como he explicado anteriormente, después del verbo, todo lo que viene para acá sería el complemento. Entonces, si vemos bien, es sujeto con sujeto, verbo con verbo y complemento con complemento. Y ahí ya yo estoy construyendo una oración. No me tengo que equivocar porque tengo que aplicar la fórmula siempre. Continuando, entonces decíamos que para armar una oración debe de venir con un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Ya eso lo vimos anteriormente y ya creo que nos queda claro. Dice que el presente simple se utiliza para hablar del presente, valga la redundancia, principalmente en casos como acciones que ocurren regularmente, como por ejemplo, yo voy a trabajar, eso ocurre siempre, o sea, todos los días tenemos que ir a trabajar, o yo como en las mañanas, eso lo hago regularmente, o yo desayuno en las mañanas, entonces es algo que, una acción que ocurre regularmente, este, y hechos comprobados o acciones permanentes. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, otro ejemplo más bien. Por ejemplo, diría, I go to the gym. Sujeto, verbo y el resto sería el complemento. Y por ahí, entonces, construimos una oración y si vemos bien,
esta es la primera persona del singular, no me tengo que preocupar por nada porque el verbo se mantiene igual. Tengo otro ejemplo con they. They play in the stadium. Entonces, con they, yo no tengo que preocuparme de nada el verbo, de nada me tengo que preocupar, lo mantengo exactamente igual. Otro ejemplo, tenemos we. Con we, yo no debo de hacerle nada al verbo, el verbo se mantiene en la forma infinitiva, infinitiva e infinitiva. Entonces, yo no me preocupo. Aquí me faltó meterle otra oración que fuera con you, porque con I, they, we y you, yo no me debo preocupar de nada siempre que hablemos de el afirmativo en el presente simple. Continuando con las diapositivas, tenemos unas excepciones en inglés, ¿verdad? Bueno, ya inicialmente vimos que se le agregaba una S al verbo cuando hablábamos de la tercera persona del singular. Pero ahora resulta que nos encontramos unas excepciones y hay unas reglas que están en el afirmativo del presente simple. Esto es todo siempre cuando hablamos del afirmativo. Entonces, inicialmente vimos que a los verbos como que tienen que ver con los sujetos he, she o it, yo debía de agregarle una S. Pero ahora debo de poner mucha atención a esta parte porque acá es donde yo debo de agregar otra cosa en la tercera persona del singular. Entonces, cuando encontremos verbos que terminan, por ejemplo, con SS, con O, con X, con CH o con SH, ya no le voy a agregar una S, sino que debo de agregarle ES al final, siempre y cuando, como dice acá, el sujeto esté en la tercera persona del singular. Ejemplo, she, que es la tercera persona del singular, entonces este verbo termina en O, como lo vemos acá. Yo debo de agregarle ES cuando hablo de la tercera persona. Entonces digo, she goes to school. Aquí tenemos otro ejemplo donde termina en X y el sujeto sería he. Entonces yo digo, he fixes his car. Otro ejemplo sería she, ¿verdad? Que lo repito y lo vuelvo a repetir, es para que nos quede clarito. She también es la tercera persona del singular. Y en este caso, este verbo termina con CH. Y como termina con CH según la regla acá, debemos de agregarle ES. Si estos verbos no terminaran en estas excepciones que tenemos acá, solamente le debo de agregar una S para que no se nos confunda. En otro caso tenemos the cat es it, en este caso, ¿verdad? Que es también la tercera persona del singular. Resulta que the cat, que es it y es una tercera persona, este verbo termina en sh. Entonces, por lo tanto, igual debo de agregarle es. The cat washes its face. Entonces, tenerlo bien claro y no olvidarlo. Y por último, otro ejemplo de este que termina en doble S y siempre hablando de la tercera persona del singular, entonces, como termina en doble S, debo de agregarle ES. Entonces, yo digo, she misses him. Entonces, espero que por acá nos haya quedado clarito. Continúo. Fíjense que dentro, o sea, están las excepciones esas, pero resulta que dentro de las excepciones existe otras excepciones. Y eso es importante y esto es lo que nos come cuando estamos hablando del presente simple en inglés. Entonces dice la primera, dice, si encontramos un verbo que termine en Y, pero antes de la Y hay una vocal, entonces, y siempre y cuando estemos hablando de he, de she o de it, entonces yo solamente le voy a agregar una S al verbo, siempre y cuando antes haya una sola vocal. Las vocales que son A, E, I, O y U, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que tenemos acá es la tercera persona, she, termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Entonces yo solamente le agrego a la tercera persona y del verbo le agrego una S. She plays
de piano. O, por ejemplo, con otra persona, de la tercera persona del singular, por ejemplo, tenemos otro verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una U, que es una vocal, entonces yo digo, le agrego una S. He buys in the grocery. Dentro de esa excepción también hay otra excepción, que es cuando también los verbos terminan en Y, pero antes de la Y tenemos una consonante. Las consonantes son todas aquellas que no son las vocales. N, P, Q, R, S, T. Todas esas serían las consonantes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se cambia esa Y por la I latina y se le agrega ES al final. Entonces aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, este verbo terminaba en Y, que el verbo es fly, F-L-Y. Como termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, que es la L, ¿verdad? Y estamos hablando de la tercera persona, entonces lo que yo debo de hacer es cambiarle la Y por la I latina y agregarle ES. Entonces diría, she flies at night. Eso era todo lo que habíamos visto de la fórmula afirmativa. Ahora continuamos con la fórmula negativa. En la fórmula negativa tenemos al sujeto, tenemos un auxiliar, que el auxiliar es do o das. Importante, como pueden ver, con este sujeto I, con este we, con este they y con este you, usted, el auxiliar que le corresponde a cada uno de ellos es do, y do. Y para los de la tercera persona, que son she, he o it, como el ejemplo del gato, ¿verdad? De cat, entonces es importante que el auxiliar que le corresponde es das. Entonces dice que sujeto más auxiliar lo negamos, le agregamos un not y después dejamos el verbo importantísimo. El verbo debe ir en la forma infinitiva, tal cual lo encontramos siempre, como por ejemplo, en este caso, know. Entonces yo digo, I do not know where he lives. Entonces, know es el verbo saber y lo dejo en esa forma. No debo de cambiarle nada de nada, aparte que con este sujeto no se le hace nada. Lo único que tienen que tener, recordar, es que con do, entonces, con el sujeto I, yo debo de ponerle do. Otro ejemplo que no debo de, que debo de ponerlo con el sujeto, con el auxiliar do, sería we, el sujeto. We do not go to the gym. Go es el verbo en la forma infinitiva y lo dejo tal cual, no lo tengo que tocar. Otro ejemplo de que lleva el auxiliar do es con they. Entonces yo digo, they do not play soccer. Vean que aquí no me tengo que preocupar que si terminó en Y, que si antes tiene una vocal. No me preocupo para nada porque ya le estoy poniendo este auxiliar. Y al ponerle este auxiliar, entonces el verbo se mantiene en la forma infinitiva o la forma normal del verbo. Otro verbo con la cual yo no me tengo que preocupar sería con you, porque el auxiliar que le corresponde para you es do. Entonces vemos que es I, we, they y you son con el auxiliar do. Entonces yo digo, you do not drink water. Entonces el verbo lo mantengo en la forma normal. ¿Entendido? Ahora, viene otro cambio acá. Con she y con he, el auxiliar que le corresponde sería das y das. Y con it también sería das. Eso no tenemos que olvidarlo. Do con ellos y das con estos tres, que me faltó ponerle el de it. Entonces, vemos que va el sujeto, el auxiliar das, lo negamos, el verbo en infinitivo y después el complemento. Entonces yo digo, she does not watch. Ven que este termina en CH, como los ejemplos anteriores, no debo de agregarle nada. En esta oración negativa y en la oración de pregunta, yo no debo de hacer nada, lo dejo todo tal cual.
Entonces digo, she does not watch TV. He does not wash his clothes. Entonces, espero que aquí se devuelvan y lo vuelvan a practicar para que no les cueste. Continuamos. Cuando tenemos, vamos a hacer una pregunta con el presente simple, entonces aquí también se genera otro cambio. Resulta que, como vieron en las oraciones anteriores, eh, el auxiliar va de segundo después del sujeto, pero en la pregunta entonces comenzamos con el auxiliar do o das, dependiendo del auxiliar con el que estoy, con el sujeto que estoy hablando. Después seguiría el sujeto, el verbo lo voy a mantener en la forma infinitiva y más el complemento. Y por último, y no podemos olvidarlo, es el signo de pregunta. Un ejemplo de esto es, ya ven que con he, con she, el auxiliar ya lo habíamos visto en la parte negativa que es das. Entonces das va a ir de primero, después va a ir el sujeto según la fórmula, el verbo infinitivo lo mantengo igual, aquí como go, lo ven que termina en o, solo en el afirmativo yo le debo de agregar es, o este que termina en x le debo de agregar es, pero cuando estoy armando la oración afirmativa, de menos acá, ya con das, el verbo se mantiene igual. Y después en las otras, que por ejemplo tengo con you, con they, con we, no me tengo que preocupar porque el auxiliar es do y do, ¿verdad? Estos son la tercera persona del singular. El verbo lo vamos a mantener igual como lo hacemos en la primera. Like, live, miss. Entonces, does she go to the gym? Does he fix the car? Do you like apples? Do they live here? Do we miss our mother? Entonces, son cosas que son sencillas, pero que si no lo practicamos o si no lo estudiamos, entonces cuando llegue un examen o si estás practicando esta parte, cuando llegues a la parte del examen, y si no lo practicas antes, no te vas a acordar, porque son como muchos detallitos de los cuales tenemos que tener muy en claro. Por último, pues aquí le dejo una práctica por si ustedes quieren, ¿verdad? Recordar que estos, en este caso, serían todos los sujetos. Encontramos sujetos de esta forma, pero también encontramos sujetos con nombres y son los mismos. Por ejemplo, Marta le pertenece a ella, she, o Kevin le pertenece a he. Recordar que si tengo a Marta y a Kevin juntos, entonces ya no estamos hablando de la tercera persona del singular, estamos hablando de otra persona del singular, que sería la tercera persona, pero del plural, que sería they, ellos, ¿verdad? Entonces, o si tengo a Linda, Linda también aplica como la tercera persona y sería el sujeto que le corresponde she. Entonces, aquí les dejo una pequeña práctica para que ustedes más o menos lo puedan hacer en su cuaderno y practiquen un poco lo anterior. Por acá, pues me despido, no sin antes recordarles que si les gustó este video, por favor no se olvide de suscribirse y de darle like. Y si lo pueden compartir, pues mejor todavía. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, en el momento en que lo vayan a ver.